Cuando Eleanor echó la última cucharada de semillas en el comedero para pájaros, había vuelto a nevar. A sus 72 años, a sus rodillas no les gustaba mucho el frío, pero seguía haciendo el viaje todas las mañanas, con la parca cerrada hasta la barbilla, las manos enfundadas en guantes forrados de piel y una larga trenza gris oculta bajo un gorro de lana que había pasado inviernos mejores. Las montañas que rodeaban su cabaña permanecían tranquilas y solemnes, con sus laderas cubiertas de polvo fresco y los árboles doblándose ligeramente bajo su peso. Era el tipo de invierno que hacía desaparecer a los animales y acobardar a los humanos. A Eleanor le gustaba eso. Le gustaba la quietud. Llevaba casi 9 años viviendo sola en la casa, desde que murió su marido. La gente del pueblo la llamaba, la Dama Halcón, un apodo de su época de rescatadora de aves. Ahora solo tenía a los pájaros que acudían a su porche, las huellas ocasionales de zorro en el sendero trasero y su radio. No le importaba la soledad. Era más limpia que el ruido. Y aquí nunca pasaba nada. Hasta aquella mañana. La primera señal fue la sangre. Un débil rastro en la nieve fresca, justo después de sus escalones traseros, que conducía hacia el borde de los árboles. No mucha, sin charcos ni salpicaduras, solo gotas. Cuidadosas, espaciadas. Deliberadas. Eleanor se quedó mirándola largo rato, con la mano apretando ligeramente el cacito de semillas vacío. Luego lo siguió. No muy lejos. Justo al lado de la cabaña. Fue entonces cuando lo vio. Estaba acurrucado bajo la pila de leña, con una pata delantera estirada en un ángulo antinatural, el hocico espolvoreado de nieve y el aliento empañado en nubes lentas y constantes. Al principio, pensó que era un perro grande. Tal vez un malamute. Luego levantó la cabeza, solo un poco, y la miró directamente a los ojos. No era un perro. Era un lobo. Uno de verdad. Grande, ancho de hombros, de unos 3 años y tenía que adivinarlo. Su pelaje era oscuro a lo largo del lomo, pálido en el pecho y moteado de sangre seca cerca de la pata delantera. Pero lo que le llamó la atención no fue el tamaño ni la herida. Era la expresión. Tranquila. No suplicante. Sin pánico. Solo cansada. Y observando. Eleanor no se movió. Su pulso se aceleró, pero su respiración se mantuvo estable. Le asaltaron viejos instintos, el trabajo de rescate, el tiempo pasado en el centro de vida salvaje, el manejo de rapaces heridas que no querían ayuda. Se agachó lentamente, manteniendo la mirada baja. Sin movimientos bruscos. Ningún sonido. Solo presencia. El lobo no gruñó. No se movió. No corrió. Solo parpadeó una vez, lentamente. Como si le estuviera dando permiso. Se puso de pie y caminó de regreso a la cabaña. No muy rápido. Solo lo suficiente para evitar que la nieve se colara en sus botas. Hirvió agua. Sacó el viejo equipo de campo del armario de atrás. Encontró la pesada manta. Sus manos se movieron automáticamente, años de hacer esto con halcones, búhos, incluso un lince una vez, pero nunca lo había hecho para algo tan grande. No se preguntó por qué lo hacía. Simplemente lo hacía. Cuando volvió a salir, el lobo no se había movido. Se acercó. Más cerca de lo que debería. Pero aún a unos metros. Él la observó. Cuando se arrodilló y desenrolló lentamente la manta, sus orejas se agitaron una vez. Vertió agua caliente sobre un paño y lo colocó cerca de la herida, sin tocarla. Luego habló. No en voz alta. Solo lo suficiente para que él oyera su voz. No sé qué te ha traído aquí, dijo. Pero supongo que eso ya no importa. El lobo parpadeó de nuevo. Y no se movió cuando ella extendió la mano, apenas, y presionó el paño contra la sangre. No se inmutó cuando ella lo tocó. Eso, más que nada, le dijo a Eleanor lo malo que era.
Los lobos no se paralizan a menos que se queden sin opciones. Sus ojos siguieron sus manos, pero su cuerpo no reaccionó, ni siquiera cuando ella presionó una gasa en el borde de la herida. El corte era profundo, pero limpio, probablemente de un lazo o alambre de espino, no de una pelea. No había marcas de garras, ni pinchazos de otro depredador. Solo un desgarro brutal a lo largo del músculo, parcialmente coagulado y empezando a hincharse. Su pata ya era el doble del tamaño que debería haber sido. Se infectaría si no actuaba pronto. Trabajó en silencio, hablando solo en murmullos cortos y suaves para mantener sus propios nervios bajo control. Tranquila. Solo un enjuague, nada más. Odiarás esta parte. Vertió lentamente solución salina tibia a lo largo de la herida, observando cómo cambiaba su respiración, no de pánico, sino de exhalación aguda. Lo sintió. Lo sintió. Eso significaba que el shock no había calado tan hondo. Pero todavía tenía que actuar con rapidez. Lo más difícil era limpiar alrededor del pelaje. Con las aves, se desplumaba. Con los mamíferos, se afeitaba o limpiaba alrededor del sitio. Pero esto no era una clínica veterinaria. Tenía tijeras de jardinería, una navaja sin filo y sus viejas pinzas. Tardó casi 20 minutos en quitar la suciedad y los terrones de nieve seca. El lobo no se movió ni una sola vez. Solo la miraba, con ojos penetrantes, sin pestañear. Cuando terminó de envolverlo con un paño empapado en betadine, le temblaban los dedos. No de miedo, sino de adrenalina. Se sentó sobre sus talones y exhaló por primera vez en lo que le pareció una hora. El lobo volvió a parpadear lentamente y apoyó la cabeza en la pata delantera. No la herida, sino la buena. Como si dijera, eso es todo lo que tengo por hoy. Eleanor se levantó lentamente. Traeré agua, susurró. Y algo de comer. No te muevas. Dentro, llenó un plato de cerámica poco profundo con agua tibia y se lo llevó. No trajo carne. Todavía no. No estaba preparada para arriesgarse. Puso el plato a su alcance. El lobo levantó la cabeza, olfateó una vez y bebió. No con avidez. Con cautela. Al anochecer, el viento arreció. La temperatura bajó rápidamente. Eleanor mantuvo apagada la luz del porche, pero dejó una manta justo dentro de la puerta por si el lobo necesitaba cobijo. No durmió mucho. Se quedó sentada en la vieja mecedora junto a la ventana, con la tetera en la estufa de leña y los ojos desviados de la nieve a los árboles y viceversa. En algún momento se quedó dormida. Cuando se despertó justo antes del amanecer, lo primero que vio fue a él, todavía acurrucado bajo la pila de leña. Aún respiraba. Sus ojos se abrieron cuando los de ella, como si hubieran acordado despertarse al mismo tiempo. Segundo día. Esta vez, ella trajo carne. Cocida, ligeramente. Sabía que no era lo ideal, pero también sabía que no debía echársela cruda a una tripa en curación. El lobo no arremetió. Olfateó, luego comió en bocados lentos y uniformes. Sin gruñidos. Ni mordiscos. Solo masticación deliberada, seguida de un largo trago. La herida parecía mejor al mediodía. Aún hinchada, pero más limpia. Ella refrescó el vendaje, rellenó el agua, añadió más comida. No intentó levantarse. Ella no le empujó. Al tercer día, el pueblo se dio cuenta. No el lobo, no todavía. Eleanor. No la habían visto en una semana. Normalmente venía todos los jueves por correo y provisiones. El sábado, su ausencia inició una conversación. En la tienda general, Hank Morris preguntó si alguien había oído hablar de la Dama Halcón. En la cafetería, Marnie, la veterinaria a tiempo parcial, se preguntaba en voz alta si Eleanor había resbalado finalmente en la escalera trasera. La gente se preocupaba, a su manera. Lo suficiente como para cotillear.
No lo suficiente como para conducir por la carretera helada hasta la cresta. Todavía no. Pero alguien había notado algo más. Huellas. Grandes. En el lecho del río. Un cazador local las vio, 3 grupos. Uno mayor, uno juvenil, uno fresco con una marca de arrastre. No son de perro. No coyote. Más grandes. Y se dirigió hacia el oeste. El sheriff Braddock recibió la llamada a última hora del domingo. No le gustaban los animales salvajes cerca de la gente, especialmente en esta época del año. Demasiados niños en trineo por senderos bajos. Decidió ir el lunes y ver cómo estaba la vieja. No era un rescate. Solo rutina. De vuelta en la cresta, Eleanor se preparó para lo peor. El lobo había intentado ponerse de pie a última hora de la tarde. No fue bien. Su pata delantera no podía sostener el peso. Tropezó una vez, gruñó por lo bajo, no a ella, sino a sí mismo, y se desplomó sobre la nieve. Frustrado. Cansado. Enfadado. Se arrodilló a su lado y le tocó el hombro bueno, con suavidad. «Aún no has llegado», susurró. «Pero lo estarás». Aquella noche no durmió en casa. Arrastró la mecedora hasta el porche, se envolvió en 2 capas de lana y se sentó junto a la puerta abierta con un termo de caldo y la linterna de casa de su abuelo. El lobo dormía profundamente bajo la pila de leña. La nieve caía a su alrededor en suaves ráfagas. De esas que hacen que el mundo parezca en pausa. En algún lugar entre los árboles, un búho llamó una vez. Eleanor sonrió. Supongo que ya no es tan tranquilo. A la 4ª mañana, Eleanor sabía que el sheriff vendría. Era lunes y Braddock era un hombre de costumbres predecibles. Diría que solo era un control de bienestar, y tal vez lo fuera, al principio, pero en cuanto pisara el porche y oliera lo salvaje, en cuanto viera las vendas a medio limpiar en la basura, en cuanto los tacones de sus botas resonaran cerca de la pila de leña y le arrancaran un gruñido bajo y de advertencia, las cosas cambiarían. Así que Eleanor limpió. No eliminó las pruebas, simplemente las hizo más fáciles de pasar por alto. Quemó las vendas usadas en la estufa. Las toallas ensangrentadas que empapó y lavó. Las sobras las tiró entre los árboles, lejos del sendero. Cuando terminó, salió al porche y se sentó en la mecedora junto a la puerta abierta, con una cafetera humeante a sus pies. El lobo yacía bajo la pila de leña, con la cabeza apoyada en su pata buena, alerta pero quieto. Era media mañana cuando oyó el crujido de los neumáticos sobre la nieve. Un camión. Un vehículo. Ya se lo esperaba. Braddock nunca venía con refuerzos a menos que hubiera un cadáver. La puerta del camión crujió al abrirse. Luego pasos en el suelo helado. Eleanor llamó, con voz medio preocupada, medio autoritaria. Ella sorbió su café. Aquí atrás. Se acercó por el lateral y se detuvo al verla. Observó la escena, la mecedora, la manta, la leña, el plato de agua medio oculto en las sombras. Entrecerró los ojos hacia la pila de leña. No pudo ver mucho. El lobo estaba escondido, en silencio. Braddock se aclaró la garganta. La gente del pueblo se preguntaba. «¿Te perdiste el día del correo?» «Tengo suficientes libros para una década», contestó ella. Se movió sobre sus pies. «¿Estás bien?» «Bien. Hueles a antiséptico». «Supongo que todavía tengo hábitos», dijo ella. «Viejas heridas actuando». Él la miró durante un largo momento. Ella no se inmutó. Dio un paso lento hacia la pila de leña. El lobo no gruñó, pero levantó la cabeza. Un pequeño movimiento. Suficiente. Braddock hizo una pausa. «Sabes que hemos tenido informes, ¿verdad?» «Imagino que han tenido muchos informes», dijo ella con calma. «La mayoría de ellos ruido». No contestó. Solo volvió a mirar el plato, las toallas secándose en el tendedero.
Sé la clase de mujer que eres, dijo finalmente. Y sé que no mentirías. Pero si hay algo aquí que no debería estar, necesito saberlo. Eleanor dejó el café. ¿Qué cree que hay aquí, Sheriff? Dudó. Un perro, tal vez. Uno grande. Ella sonrió débilmente. Entonces le sugiero que deje descansar al perro. Él exhaló por la nariz. Asintió. Te voy a dejar un número. Llámame si algo cambia. Siempre lo hago, dijo ella. Sacó una tarjeta de su abrigo, la dejó en la barandilla del porche y dio un paso atrás. Ten cuidado aquí fuera, Eleanor. Siempre lo tengo. Braddock se marchó sin decir nada más. Los neumáticos volvieron a crujir. Después, silencio. Eleanor no se movió durante un rato. Luego, lentamente, miró hacia la pila de leña. El lobo la miraba fijamente. No con miedo. No con confusión. Con algo cercano a la comprensión. Me debes una, dijo. Él parpadeó. Luego, con cuidado, se levantó. No se levantó del todo, pero lo suficiente como para estirarse, probar la pata y cambiar de peso. Ella no se movió. Él dio un paso. Se estremeció. Pero siguió adelante. Luego otro. Al final de la tarde, había llegado hasta el porche. Eleanor abrió la puerta. No entró. Pero se tumbó junto al umbral. Como si estuviera vigilando. La ciudad no dejaba de zumbar. Las huellas cerca del río se hicieron más frescas. Ahora había dos nuevos grupos, uno adulto y otro joven. Una pareja, decían. Peligrosas. Un oficial de vida silvestre vino a través de una encuesta. No hay órdenes de matar, no todavía, pero las advertencias. Volantes publicados. Excursiones escolares canceladas. Un ranchero presentó una petición. Otro cargó su escopeta. Eleanor leyó todos los titulares. Dejaba la radio encendida, pero no respondía a las llamadas. Pasaba las tardes leyéndole en voz alta al lobo sus viejos libros. Faulkner. Frost. Dickinson. No parecía importarle la poesía. Ahora se movía más. Comía más. Dormía en el porche en lugar de debajo de él. Una noche, justo después de medianoche, se despertó con el sonido de su gruñido, bajo, firme, dirigido al bosque. Se levantó, se calzó las botas y salió. Entre los árboles, vio una silueta. Otro lobo. Más pequeño. Más delgado. El segundo. La cría. La pareja. No estaban de paso. Se quedaban. El más joven no se acercó. Revoloteaba al borde de los árboles, medio oculto en la sombra, con su estrecho cuerpo tenso por la cautela. Unos pasos más y podría haber cruzado la línea invisible entre el bosque y el claro. Pero no lo hizo. Se quedó allí, mirando. Observando a la mayor. Observándola a ella. Eleanor no habló. No extendió la mano. Simplemente se quedó de pie junto a la mecedora del porche, bajo la suave luz grisácea de la luna, y esperó. El lobo mayor, su lobo, aunque no se atrevía a nombrarlo, permanecía junto a la puerta. Tenía las orejas levantadas y el cuerpo erguido, no en señal de agresión, sino de alerta. Miró hacia los árboles, luego hacia ella, y soltó un suave resoplido. Eleanor lo tomó como lo que era. «Sabías que te encontraría», susurró. El segundo lobo, el más joven, soltó un bufido. Corto. De prueba. Se dio cuenta de que estaba asustado. O quizás simplemente inseguro. Finalmente, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, silencioso como el aliento sobre el cristal. A la mañana siguiente, había huellas junto a la línea de árboles. Dos grupos ahora. Habían rodeado la cabaña por la noche.
No muy cerca. Lo suficiente para hacerle saber que habían estado allí. Para hacerle saber que no era la única observando. Eleanor se encontró hablando con el mayor más a menudo. No porque esperara que él la entendiera, sino porque su voz llenaba el espacio de un modo que hacía que ambas se sintieran menos solas. Le habló de su marido, de cómo construía casitas para pájaros con restos de chatarra, de cómo no sabía cocinar pero hacía la mejor sidra caliente del condado. Le contó la vez que se rompió el tobillo intentando ayudar a una lechuza atrapada en una chimenea. Le contó que el mundo se había vuelto más ruidoso y mezquino, y que estaba agradecida de que, aquí fuera, las cosas siguieran escuchando. El lobo no reaccionó mucho. Pero se quedó. Y eso fue suficiente. Hasta que el pueblo dejó de hacer preguntas y empezó a tomar decisiones. Comenzó con los disparos. 3, espaciados. En algún lugar cerca de Carter's Ridge. No lo suficientemente cerca como para apuntar, pero lo suficientemente cerca como para hacer una advertencia. Eleanor los oyó mientras preparaba té. No se inmutó, no por fuera, pero se le retorcieron las tripas. Salió al porche. El lobo ya estaba en pie, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Estaba listo para correr. Pero no lo hizo. Primero la miró a ella. Como si estuviera esperando a ver qué hacía ella. Esa noche, alguien clavó un cartel en la puerta del almacén. Mantenga a sus animales adentro. 2 lobos avistados cerca del arroyo principal. Informe de todos los avistamientos. A la mañana siguiente, Eleanor recibió una visita. No el sheriff. Marnie. La veterinaria. 29 años. Más valiente que la mayoría de los hombres del pueblo. Llegó en un Subaru destartalado, aparcó a medio camino en el banco de nieve y llamó una vez antes de que Eleanor abriera la puerta. He oído cosas, dijo Marnie, apartándose el pelo de la cara. Eleanor asintió. ¿Has oído bien? Marnie no perdió el tiempo. Es verdad. Eleanor dejó que se hiciera el silencio. Luego se hizo a un lado. El lobo estaba en el porche de nuevo, tranquilo, alerta. Observando. A Marnie se le cortó la respiración. Pero no se movió. Después de un momento, exhaló. Es precioso. Eleanor asintió. Está herido. Ya no. Lo estaba. Marnie se agachó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. No actúa como un lobo salvaje. Eleanor se encogió de hombros. No actúa como nada que haya visto. Pero no es una mascota. Se sentaron en silencio un rato. Entonces Marnie dijo en voz baja, vendrán a por él. Lo sé. Pronto. Lo sé. Puedo ayudar, si quieres. Eleanor la miró. ¿Por qué? Marnie se puso de pie. Porque la gente no escucha a las ancianas. Pero a veces escuchan a alguien con un portapapeles y una placa que dice técnico de vida salvaje. Esa noche, Eleanor puso un segundo plato de agua. Vinieron 2 lobos. El más joven seguía sin acercarse al porche. Pero se quedó más tiempo ahora. Menos miedo. La semana siguiente fue tranquila. No hubo disparos. Ni panfletos. Solo rumores y susurros. Eleanor mantuvo a los lobos cerca. Movió su mecedora al otro lado del porche para darles espacio. A veces leía en voz alta. A veces ponía discos viejos. Una mañana, encontró un conejo muerto cerca de su puerta trasera. Fresco. No comido. Un regalo. El lobo mayor estaba cerca, observando su reacción. Eleanor no habló. Solo asintió lentamente. Al día siguiente, ambos lobos dormían junto a sus pasos. Como si nunca hubieran pertenecido a otro lugar. Empezó con una llamada del sheriff. Corta. Concisa. Necesito hablar. En persona.
Eleanor no preguntó por qué. No tenía por qué. Los lobos habían permanecido cerca durante casi 2 semanas. El más joven ya no merodeaba entre los árboles. Dormía bajo el porche, acurrucado junto al mayor, y solo se levantaba cuando Eleanor salía con comida o agua caliente. Había empezado a llamarlos por su nombre, no exactamente por su nombre, pero sí por identificadores. Al mayor, con la oreja izquierda rasgada y esa forma silenciosa de observarlo todo, lo llamaba As. Al más joven, asustadizo y con los ojos muy abiertos, pero inteligente, siempre tanteando el terreno, Birch. No respondían a los nombres, por supuesto. Pero no tenían por qué. As había empezado a cojear menos. La pierna se estaba curando, lentamente, aunque la cicatriz permanecería. Todavía cargaba su peso con torpeza, pero ya no se desplomaba cuando se ponía de pie demasiado rápido. Su andar había pasado de la supervivencia a la confianza. Birch seguía cada paso, imitando, aprendiendo. Eleanor podía sentir la conexión entre ellos, no solo de sangre, sino de lazos. Lealtad forjada a través del peligro. Le recordaba a su marido de los primeros tiempos, la forma en que solía seguirla en los problemas sin pensárselo 2 veces, solo porque parecía segura de sí misma. Y a veces, eso era suficiente. Cuando llegó el sheriff, al principio no se bajó del camión. Se quedó sentado, con el motor en marcha y la mano apoyada en el volante. Observaba. Eleanor esperó en el porche, con las manos metidas en las mangas. Los lobos no estaban a la vista. No muy lejos. Justo detrás del cobertizo, fuera de la vista. Finalmente, Braddock bajó y sus botas crujieron sobre la grava. Hoy no llevaba el abrigo relajado de siempre. Este era más rígido. Oficial. Con una placa que nunca usaba a menos que tuviera que montar un espectáculo. Tienes un problema, Eleanor. Tengo unos cuantos. No sonrió. Hubo una reunión en el ayuntamiento anoche. Discusión de emergencia. Los rancheros se presentaron. El consejo escolar también. Eleanor se cruzó de brazos. Déjame adivinar. Pánico del lobo. No solo pánico. Uno de ellos encontró huesos de ciervo cerca de su propiedad. Afirmó que algo está cazando más cerca. Dijo que vio huellas. Tomó fotos. ¿Consiguió video? No. Entonces vio una historia. Braddock suspiró. No es solo él. Se habla de trampas. De patrullas. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. ¿Te refieres a cacerías? Me refiero a gente con armas que cree que está resolviendo un problema. Solo crearán uno. Lo sé, dijo en voz baja. Ella le estudió. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque pensé que deberías saberlo antes de que alguien haga algo estúpido. Eleanor no contestó. Braddock vaciló. Te conozco desde hace mucho tiempo. No eres una mentirosa. Así que dime la verdad. ¿Están aquí? Un largo silencio. Luego, suavemente, sí. ¿Los dos? Sí. Exhaló por la nariz, frotándose la mandíbula con una mano. ¿Son peligrosos? ¿Para quién? Para ti. No. Para alguien más. Solo si alguien intenta hacerles daño. Braddock asintió, lenta y deliberadamente. Te daré tiempo. 1 semana. Tal vez 2. Pero si pasa algo, si se pierde ganado, o un excursionista se asusta, mis manos no importarán. Se lo llevarán al estado. Eleanor asintió. Lo sé. Parecía que quería decir algo más. Pero no lo hizo. Se marchó. Esa noche, Eleanor se sentó en el porche con la vieja radio y la puso a bajo volumen. Una emisora folk. Nada estridente.
Observó la nieve caer en remolinos silenciosos mientras Birch dormitaba junto a los escalones y Ash vigilaba junto al comedero de pájaros. Se preguntó cuánto tiempo se quedarían si ella no decía nada. ¿Cuánto tiempo podría protegerlo solo con silencio y terquedad? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien subiera por ese sendero con algo más que una cámara? La respuesta llegó 2 días después. Un hombre con camuflaje apareció justo después del amanecer. No era un cazador de la ciudad. Alguien de más lejos, rifle más nuevo, camión más nuevo, sin placa del condado. Ella no lo vio primero. Ash lo hizo. El gruñido la despertó. Cuando llegó a la ventana, el hombre estaba agazapado en la nieve con una lente apuntando hacia el porche. Los lobos habían desaparecido. Solo impresiones en la nieve donde habían estado. Eleanor salió al porche en bata y gritó sin disculparse, «¡Fuera de mi tierra!». El hombre se levantó, sobresaltado pero engreído. «Tranquila, señora. Solo documentaba. Los lobos cerca de viviendas humanas son un asunto público. Esta vivienda no es pública. El terreno estatal limita con el suyo. Usted no está en tierras estatales». Se encogió de hombros. Solo quería un tiro claro. ¿De qué? Sonrió con satisfacción. De la historia. Ella respiró lentamente. ¿Quieres una foto de algo real? Toma una de esto. Cogió el plato de agua de hojalata y lo arrojó a sus pies. Sonó en la nieve. Él se marchó. Pero no lo bastante rápido. Ella sabía lo que vendría después. Esa noche, llamó a Marnie. «Estamos fuera de tiempo». La mujer más joven no dudó. «Entonces movámoslos». Eleanor dudó. «Sobrevivirán», añadió Marnie. «Si los llevamos lo suficientemente lejos. Todavía hay tierra santuario cerca de la frontera. Y un lugar que conozco. No vendrán por comida». «No», dijo Eleanor. «Pero vendrán por confianza». Esa noche, dejó la puerta trasera abierta por primera vez. No puso nada. No dijo nada. Solo esperó. Y justo antes del amanecer, Ash llegó. Luego Birch. Se pararon al borde del camino abierto, con los ojos puestos en ella. Ella salió al porche. Asintió una vez. Y se adentró en los árboles. Ellos la siguieron. Avanzaron antes del amanecer. No por los senderos, sino por las profundidades de los pliegues del bosque, donde no importaban los mapas y los árboles crecían demasiado cerca para que las huellas permanecieran mucho tiempo. Eleanor caminaba con paso firme, el abrigo de lana pesado por la escarcha, los pies ya doloridos por la pendiente del terreno. Detrás de ella, los lobos la seguían sin hacer ruido. Ceniza se quedó más cerca. Abedul corría entre las sombras, dando vueltas, explorando, cada chasquido de rama era una pregunta, cada pausa un momento de aprendizaje. Eleanor no habló. Las palabras ya no importaban. Tenía una manada. Pequeña. Agua. Barritas de proteínas. Su viejo cuchillo de sendero. Una bengala, por si acaso. Hacía años que no caminaba así, pero sus músculos lo recordaban, aunque sus pulmones protestaran. No se detuvo. No podía. Tenían medio día para llegar a la base de Old Mellor Ridge, y desde allí, 2 más hasta el límite de las tierras protegidas. El cielo seguía pesado. Nublado. Bueno. Eso significaba que no había drones aéreos. No hay destellos de movimiento para traicionarlos. La nieve lo amortiguaba todo. El mundo se sentía bajo el agua, apagado, lento. A ella le gustaba así. Pero el silencio también significaba que no oirían a nadie más. Por eso se quedó helada en cuanto lo vio. Una huella de bota. Fresca. Más ancha que la suya. Apuntaba al oeste. No era parte de ninguna patrulla de guardabosques. Demasiado cerca.
Eleanor se arrodilló y pasó una manopla por el borde de la huella. La nieve del interior no se había vidriado. Eso significaba que faltaba una hora. As apareció detrás de ella, con la cabeza baja y los hombros tensos. Él también lo olía. Abedul volvió corriendo desde el este y se detuvo en seco, graznando en voz baja. Eleanor susurró, «Alguien está rastreando». As agitó las orejas. Entonces se movió rápido. No se alejó, sino que fue paralelo al camino, dando vueltas. Explorando. Abedul se quedó cerca de ella, jadeando en silencio. Siguió adelante, tomando el camino más largo alrededor de un barranco que conocía bien, un viejo lecho seco ahora lleno de hielo y ramas caídas. Podía oír a lo lejos, no directamente, pero la ausencia del ruido de los pájaros le decía que estaba allí. Abedul permanecía pegado a su costado, mirándola cada pocos minutos como si necesitara asegurarse de que aquella extraña y anciana humana aún sabía a dónde se dirigía. Lo sabía. Y al caer la tarde, vio la cabaña. No era gran cosa. Solo un armazón derrumbado con medio tejado y una chimenea oxidada. Pero era un indicador. Estaban cerca. Marnie le había dicho, siga el antiguo cauce del río más allá de la cresta, encontrar el roto a Marco, a continuación, subir hacia el este. La tierra más allá era parte de un corredor de vida silvestre en disputa que todavía era federal, todavía protegida. Sin trampas. Sin permisos. Sin cámaras. Ni prensa. Solo árboles. Y tiempo. Acamparon allí para pasar la noche, si es que podía llamarse así. Eleanor se acurrucó bajo un pino con la bolsa térmica que Marnie había metido en su mochila. Los lobos no dormían a su lado, no como perros, pero lo bastante cerca. As tomó el perímetro sur. Birch dio una vuelta y se tumbó cerca de sus botas. No dormía mucho. No con esa huella en su mente. En un momento dado, alrededor de las 3 de la madrugada, creyó oír movimiento por encima de la cresta, no animal. No natural. Pisadas. Agarró el cuchillo de su abrigo y no parpadeó durante 10 minutos seguidos. Pero no llegó nada. La nieve caía ligera, como la ceniza de un viejo fuego. Por la mañana, no había rastro de nadie. Pero eso no significaba que estuvieran solos. La subida era peor de lo que recordaba. El sendero no era un sendero en absoluto, más bien una sugerencia a través de zarzas y rocas sueltas. Sus rodillas gritaban. Le dolían las costillas. Pero siguió adelante. Los lobos eran máquinas. Birch corría adelante, aprendiendo todo tan rápido como podía. Se movía lento, calculador. Se detenía a menudo para comprobar su posición. Cuando ella resbaló una vez y maldijo en voz baja, él se volvió y caminó hacia atrás, permaneciendo a su lado hasta que ella se levantó. Llegaron a la cima justo antes del anochecer. Y entonces, el valle. Se extendía por debajo como algo sacado de un cuadro, ancho, verde bajo la nieve, inclinado con viejos abetos y aire tranquilo. Sin casas. Ni señales. Solo cielo y soledad. Eleanor se arrodilló en el borde. Se puso a su lado. Abedul se adelantó y desapareció en la cuenca, ladrando una vez antes de que volviera el silencio. Lo habían conseguido. Estaban a salvo. Pero la sensación no duró mucho. Porque en algún lugar detrás de ellos, cerca de la cresta, una rama crujió. Fuerte. Intencionado. Se giró rápidamente, con las orejas hacia adelante. Eleanor se puso de pie, con el corazón martilleándole. En los árboles detrás de ellos, entre la sombra y la luz, vio una forma. Un hombre. Camuflaje. Las mismas botas anchas. Apareció a la vista, con el rifle bajo pero desenfundado, los ojos clavados en As. Eleanor se puso delante del lobo. No, dijo. Él no dejó de caminar.
Eleanor alzó la voz. No quieres hacer esto. Está marcado, dijo el hombre, tranquilo. Hemos comparado la muesca de la oreja con una alerta estatal. Lobo del programa de reintroducción. No se supone que esté aquí. No es tuyo, dijo Eleanor. Tampoco es tuyo. As no se movió. El hombre apuntó con el cañón. Eleanor se interpuso entre ellos y extendió los brazos. Dispárame a mí primero. El hombre dudó. El tiempo suficiente. As gruñó, bajo y estruendoso. Entonces Birch apareció detrás del hombre. No lo había visto venir. El lobo más joven saltó de la maleza, gruñendo, no atacando, solo advirtiendo. El hombre se volvió, tropezó y resbaló. El arma cayó sobre la nieve. Eleanor la recogió. No apuntó. Solo la sostuvo. Estás acabado, dijo, con voz llana. Miró entre ellos, los dos lobos, la anciana, el arma ahora en sus manos. Se levantó lentamente. Y se dio la vuelta. Y se alejó. El hombre no miró atrás. Desapareció entre los árboles con el silencio de quien no está acostumbrado a perder. Eleanor sostuvo el rifle un minuto más antes de bajarlo. No quería usarlo. Nunca lo había hecho. Pero su peso en las manos le recordó que la bondad sin límite se convierte en un blanco. La dejó suavemente en la nieve y se volvió hacia los lobos. As la observaba, con el pecho levantándose lenta y firmemente. No orgulloso. Ni tenso. Simplemente quieto. Abedul había vuelto a su lado, acurrucándose brevemente bajo su barbilla, con los ojos mirando a Eleanor en busca de aprobación, como un niño que necesita confirmación de que no ha ido demasiado lejos. Ella se lo dio con una pequeña inclinación de cabeza. Bien, dijo, con la voz entrecortada. Los tres permanecieron juntos en la cresta hasta que el viento cambió y el valle se llenó del silencio dorado del sol invernal. Sin sonidos. Ningún movimiento. Solo luz. As se giró primero, dirigiéndose a la cuenca sin vacilar. Abedul le siguió. Esta vez no se detuvieron. No miraron atrás. Porque no lo necesitaban. Eleanor permaneció allí hasta que sus siluetas se desdibujaron en la distancia, y luego se desvanecieron por completo tras la curva del terreno. Aquella noche durmió en el armazón en ruinas, bajo una lona hecha jirones, con demasiado frío para estar cómoda y demasiado agotada para preocuparse. Se despertó antes del amanecer y emprendió el camino de vuelta en silencio, deteniéndose solo una vez para beber del río con manos temblorosas. Cuando llegó a su cabaña, el porche parecía más pequeño de lo que recordaba. Más silencioso. Los platos de agua seguían allí. Ahora vacíos. En los escalones donde Birch solía acurrucarse solo quedaban tenues rastros de huellas de sus patas. No lloró. No al principio. Se limitó a hacer té. Y se sentó en la mecedora. Esperó a que el bosque volviera a respirar. En las semanas siguientes, el pueblo habló. Por supuesto que lo hicieron. Algunos dijeron que se había vuelto senil. Otros dijeron que estaba protegiendo a los depredadores. Algunos la creyeron. Otros no. Braddock nunca regresó. Marnie lo hizo 2 veces, para ver cómo estaba, para traerle provisiones, para sentarse en los escalones en incómodo silencio antes de decir, hiciste lo correcto. Y Eleanor nunca discutió con ella. El hombre del bosque no regresó. O si lo hizo, no volvió a acercarse. Una mañana de finales de febrero, llegó una carta. Sin sello. Simplemente se deslizó a través de la puerta mosquitera. Era una foto granulada, tomada desde lejos. 2 lobos en el borde de un árbol, a mitad de camino. Uno más pequeño, saltando hacia adelante. El otro con la cabeza ligeramente girada, como si escuchara algo muy por detrás. No había ninguna nota. Solo una línea garabateada en la parte posterior.
Lo han conseguido. Eleanor la puso en la nevera con un imán en forma de garra de halcón. No necesitaba más. En primavera, el bosque florecía duro y salvaje. Flores en lugares que no había visto florecer en años. Los senderos de los ciervos se hicieron más nítidos. Volvió el canto de los pájaros. El aire olía a pino húmedo y a segundas oportunidades. Ahora caminaba más. Más lejos. Despacio. Un día, a principios de abril, vio unas huellas en la orilla del arroyo. Débiles. Frescas. Se detuvo, se agachó junto a ellas y sonrió. No era una visita, todavía no, sino un mensaje. Una tarjeta de visita. El valle seguía siendo su hogar. Ella seguía siendo parte de él. Eleanor nunca le dijo a nadie lo que los lobos le daban a cambio. No protección. Ni compañía. Sino algo más silencioso. El conocimiento de que incluso en una vida vieja se puede construir una nueva confianza. Que los animales salvajes pueden recordar la bondad más tiempo que las personas. Que a veces, ser visto, realmente visto, es suficiente para salvarte. Incluso si eres tú quien salva.